Este episodio llega a ustedes gracias a Maderas Ibéricas. Arquitectos y diseñadores, si ustedes quieren conseguir una amplia variedad de revestimientos, de madera en distintos acabados que la pueden utilizar tanto para pavimento, revestimiento, puertas, mobiliario de cocina, mobiliario de baño. Entonces tienen que ir a Maderas Ibéricas. Ellos están ubicados en la Jacinto Mañón número 17 en el segundo piso. Y les recomendamos que vayan porque tienen tantos acabados diferentes, tantos colores disponibles que solamente viéndolo ustedes van a poder elegir aquel que más le conviene. A nosotros nos encantó, estuvimos por ahí y disfrutamos muchísimo de ver esa amplia variedad. No pueden dejar de verlo. Bienvenidos a Espacio Diseño, un espacio de conversación de todo lo relativo al mundo del diseño. Diseño arquitectónico, diseño industrial, diseño de interiores, moda, arte, artesanía y todo eso que conecta con el mundo de la creatividad y el diseño. Yo soy Michelle Urtecho. Yo soy Rosángela Viro. Y hoy tenemos a un invitado en el cual nos tiene súper contento porque es un tema que a Rosángela y yo nos da mucha curiosidad y aparte de eso que disfrutamos mucho de entender de ello. Y hoy tenemos a Esteban González. Bienvenido, Esteban. Hola. Buen día, un placer. Gracias por tenerme. Nosotras felices de tenerte aquí junto con nosotras, hablando de eso que tanto nos apasiona, que es el mundo del diseño y la arquitectura. Y yo por igual. Esa es mi vida. ¿Sabe qué, Esteban? Que viendo y hablando un poquito también con colegas de todo lo que abarca tu mundo, que es un mundo que está totalmente conectado con nosotros, pero también con una perspectiva que es mucho del mundo de la educación y aparte de eso también de cómo tú conectas la parte de la práctica profesional. Entonces a mí me da mucha curiosidad de todo eso, cómo tú lo manejas, de todo eso, cómo tú haces que eso sea posible. Pero también de ti me encanta todo eso que tú has ido cultivando, que has ido recorriendo y en la manera en que lo has ido haciendo. Y yo estoy muy contenta de tú de aquí y quiero poner un poco en contexto a la gente para que conozca de ti, hablando de tu bio. Y señores, Esteban González es un arquitecto graduado de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Tiene un posgrado en diseño, imagen y arquitectura del DIA Elizaba, Barcelona, maestría en teoría y diseño arquitectónico, MDA, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, ETSAUN, dime si lo dije bien. Sí, así mismo. Así mismo es. En Pamplona, España. Y tiene un máster en proyectos avanzados de arquitectura y ciudad en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Alcalá de Henares, Madrid, España. Su vida profesional comenzó en Santo Domingo por el año 2003-2004 en el taller de estudio de Plácido Piña, wow, y Curiel en Santo Domingo y una vez en España. Durante varios años trabajó en la oficina de arquitectura de Francisco Pazzi Mangado en Pamplona, que wow, eso también es algo que yo quiero ver cómo tú lograste hacer que eso sucediera. Y donde tuvo la oportunidad de participar en grandes proyectos, muchos de ellos premiados a nivel internacional. Después continuó su vida laboral en Madrid, en EPTISA, en el Departamento de Educación, donde se realizaban todos tipos de proyectos en diversas partes del mundo, lo cual aportó una visión más global de la profesión en diferentes ámbitos, adquiriendo experiencia en países tales como España, Rumania, Francia, tú estás oyendo, Rosángela, Brasil, China, y es profesor invitado a la Universidad del País Vasco en la asignatura de proyectos o diseño y asesor visitante de proyectos finales de carrera. Y para seguir, porque la verdad es que nuestro invitado tiene una biografía amplia. Tú te ríes, ¿verdad? Porque no tengo hermana, estoy muy nervioso. ¿Sabes qué? Yo te hago esa pregunta porque a todos nuestros invitados les pasa que cuando nosotros estamos hablando de ellos, leyendo su biografía y todo lo que han logrado y han conseguido, tú ves como esa risita a veces como de no me lo creo. Sí. Y la verdad es que a nosotros nos encanta leer estas biografías y luego preguntarle a ustedes qué sienten de todo eso conseguido, porque la verdad es que ha sido un trayecto, en tu caso, bastante interesante. Y para seguir, pues Esteban es gerente de la oficina Inconcerca y fundador de su reciente estudio de diseño Ground Arquitectura. Aparte de eso,
Es docente académico activo desde el año 2012 de proyecto final de grado de arquitectura y de diseño 4 y 9 en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Actualmente es Project Lead por parte de UNIBE en el proyecto Construyendo Comunidades Resilientes en la República Dominicana junto a la Universidad de Columbia de Nueva York, junto a INTEC y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. A través de su práctica profesional ha logrado realizar proyectos tales como La Nueva Barquita, proyecto que la verdad es que ha dado de qué hablar, proyecto de diseño y paisajismo urbano de recuperación de espacios perdidos y en desuso de los elevados del Corredor Duarte, y participó junto a una firma inglesa en el concurso de las ruinas de San Francisco, llegando a la ronda final del mismo, y ha construido y diseñado varios proyectos de índole pública y privada en varias localidades de nuestro país. Y junto con todo esto, estás actualmente realizando proyectos propios tanto en Punta Cana y en Santo Domingo. Mira, nosotros leemos todo esto y a mí la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿cómo tú logras todas esas vertientes del quehacer profesional en este mundo de la arquitectura? ¿Cómo tú lo haces? Hay una parte de volverse loco que hay que tenerlo en cuenta. Y la otra es organización, en esencia. Pero el volverse loco es inicial. El dar clase es como un complemento a todo. O sea, yo lo veo como para soltar el estrés, pero también que me sirve de eso que uno va perdiendo en la práctica, en las obras, en la oficina, de esa educación que tú quieres darle tanto a los clientes como también a los estudiantes, tú lo logras en la academia. Y el tema de cómo llevar la práctica, yo lo que hago es que busco la forma en que las clases sean lo más cercano posible a una práctica de arquitectura real. Desde su inicio hacia el proyecto de grado. O sea, en diseño 4, que son niños, tienen 1 año en la carrera, yo comienzo a inculcarles cómo funciona la vida real. Desde el punto de vista, que vienen con el concepto, perfecto. Tú vas a tener un concepto en la vida real. Tu vida va a tener un concepto como formación, como tu forma de hacer. Entonces, tú lo llevas a eso a nivel profesional, tu concepto, los planos constructivos, obra pública, ayuntamiento, cliente, el Estado, en caso de que el Estado sea tu cliente. Entonces, yo busco la forma de ir hilvanando todo eso. Con tu propio quehacer profesional. Con tu propio quehacer profesional. O sea, que aquí tú no le hablas de teoría, tú le hablas de la vida real. De la vida real. Yo no le miento. En ningún momento yo le digo a los estudiantes, mira, la arquitectura es fácil. No, porque no es fácil, lamentablemente. O afortunadamente, diría yo, porque yo creo que la cosa es que uno tiene que complicar la vida para uno no aburrirse, porque inmediatamente uno se aburre, tú no estás haciendo nada en tu vida. Si tú estás en tu vida con una inercia, que no estás ni algo que te rete, ni algo que te esté llamando la atención, ni algo que te quite el sueño, tu vida está estancada. Esa es mi forma de verla. O sea, tú siempre tienes como que buscar la forma de tú estás nervioso, de que me te levantas a las 2 de la mañana. ¿Qué es lo que me pasa? Porque yo me te levanto a las 2 de la mañana. Entonces, ¿por qué? Es algo, tiene la cabeza dando vueltas. ¿Qué? Puede ser un proyecto, puede ser una entrega para los estudiantes, muchas veces una entrega para los estudiantes, o que el profesor me dijo esto, pero yo no lograba hacerlo, o un cliente me saltó con esto, o me llegaron al plano técnico y esto es un desastre. Entonces, cuando uno tiene eso en la vida, como tú buscas la forma de hacer un global. O sea, si yo lo separo todo, no hay forma de que lo logre hacer todo. O sea que eso es un buen indicio. Cuando tú sientas que te estás volviendo loco y que estás haciendo muchas cosas y que tienes muchos retos, tú vas bien. Yo voy bien. O sea, le gusta la adrenalina. Y algo curioso, o sea, a mí me decían cuando yo estaba en España, y eso fue estudiando precisamente, estaba en el máster en Pamplona, hubo un profesor que me dijo, ustedes tienen que estar conscientes de que la arquitectura no se hace... la arquitectura se hace sentado. Como él dijo una palabra, le voy a decir la frase. La arquitectura se hace con la nalga. Porque con la capacidad que tiene la nalga de aguantar muchas horas sentado en una silla. Sí. Y después muchas horas de pie en una obra para que tú la logres hacer bien. Entonces, y él me dijo, tú tienes que pasar trabajo para poder hacer la cosa bien. O sea, tú sabes que cuando tú me dices esa expresión, pienso y siento algo. Siento como que a veces la velocidad de los proyectos no te permiten sentarse esas horas de tú profundizar en el diseño. Y
creo que es tan importante de que uno no se deje llevar también por el rush de no sentarse y de ocuparse de hacerlo. Tú no a veces tienes esa sensación. Y en ocasiones no me pasa, o sea, siento como el resultado y también veo la evolución y la velocidad que toma cuando tú te tomas un tiempo prudente para tú ocuparte de hacer esos detalles y cómo es la evolución de ese proyecto. Pero en ocasiones como que uno se siente en el corre-corre de la entrega. No, y hay una cosa que... Y del día a día. Y hay algo que... Eso lo aprendí fuera. Y fue un profesor que tuvimos, un compañero y yo en común, que fue que él me dijo, ustedes deben... No se lleven del rush de la vida. Es un arquitecto de muy alta edad. Él llegó a trabajar en el estudio de Corbusier. Ya el Corbusier ya había fallecido, pero llegó a trabajar en el estudio. Y él dijo, deténganse a pensar 1 o 2 horas más de lo que ustedes están pensando, y esas 2 horas le van a reducir el trabajo de rush máximo 4, o sea, el doble de tiempo que ustedes duraron pensando. O sea, porque lo que ustedes duraron pensando es para solucionar los problemas que no lo van a solucionar en el rush. Porque en el rush tú no ves el global picture, tú ves el objetivo, tú ves el resultado final, pero tú no ves que ese resultado final desde un punto de vista, pero cuando tú lo piensas, tú ves todos los otros puntos de vista, todos los ángulos de ataque que tú puedes... Entonces, el tema de pensar, y eso va ya a la academia y a la vida profesional, piensa un poco, saca un tiempo para pensar que yo tengo un proyecto que son unas casas, unos apartamentos, un planeamiento urbano. Un planeamiento urbano es cómo tú quieres que la gente viva. O sea, una casa como tú quieres que la gente descanse o viva en su casa o se desayune o cene o como tú quieras. Entonces, tú tienes que sentarte a pensar. Si tú comienzas a dibujar y a trabajar, no sé qué, sin tú pensar qué quería ese cliente o que tú quieres que ese cliente viva o esas personas viven en esa ciudad, si tú no lo pensaste y viste todos los ángulos de ataque, tú vas a tener un rush cuando estés ejecutando la obra, cuando estés entregando la obra. Tú sabes que me gusta que tú lo traigas porque, de hecho, lo acabo de ver en una reunión antes de llegar aquí. Yo estaba en un proyecto y estaba reunido con el equipo de ebanistería. Es de un equipo que me está sugiriendo mi cliente. Y yo feliz de poder conectar como con más gente con la que tú puedas aprender. Y este cliente sabe muy bien cómo yo me manejo. O sea, que me da como cierta confianza. Y teníamos como 1 hora y 15 minutos solamente definiendo detalles, especificaciones y demás. Y el tipo dijo una frase que me dijo, al cliente le dijo, es que el trabajo de un ebanista es 70 a un 80% de planificación y de revisión de detalles y del 20 al 30% de ejecución y producción. Y le dije a mi cliente, pásame el teléfono a ese muchacho. ¿Tú sabes por qué? Porque es que yo estoy segura de que él está tomando en cuenta todas las revisiones y los detalles para que el trabajo y la producción y su ejecución y el resultado final sea como realmente se está buscando. Y él dijo, el lío es después, cuando ya está hecho el trabajo, tener que empezar a desconstruir y a desarmar. Y a reparar y a arreglar. Y entonces al final es aplicable en eso que tú estás comentando como cualquier microproyecto a donde nos sentemos a profundizar. Y me gusta mucho que tú traigas eso a la mesa porque lo acabo de vivir ahora. Eso es importante. O sea, porque que ahora mismo con el rostro de vida que tenemos todos, porque la sociedad está muy rápida, la gente no está tomando tiempo a pensar, a tener sentido común de las cosas. Entonces, están pasando muchas cosas que no son las que realmente deberían estar pasando. O sea, a nivel de la profesión. O sea, ¿por qué la ciudad está como está? Es parte porque los arquitectos no nos estamos sentando a pensar realmente el solucionar un problema, sino satisfacer una necesidad puramente de lo que dice el cliente. El cliente, tú siempre tienes que cumplir la necesidad de un cliente, pero piensa cómo tú esa necesidad la vas a llevar a un 2.0, como digo yo. O sea, esa necesidad 2.0, esa necesidad de futuro, el cliente siempre va a tener la razón, pero si tú le das ese upgrade, ese update o lo que sea. Como esa milla extra. Esa milla extra. Como de ese tiempo que tú te ocupaste de entrar y sacarle como las capitas para profundizar. Que eso te va a terminar ya terminando de definir todo por default. Porque está bien pensado. Porque está bien pensado. Entonces,
va a ganar el cliente, va a ganar tú como profesional, va a ganar la ciudad en caso de que sea la ciudad, o va a ganar un producto o un interior o un centro comercial. Todo el mundo va a ganar. Y eso, y vuelvo a la pregunta que me hizo Rosángel ahorita, o sea, eso yo lo busco a los estudiantes, que esa es más o menos mi visión de dar clase, es piensen. Porque si no piensan, se van a estresar, no van a entregar, o van a entregar muchas cosas que no tienen ningún sentido. Cuando pudieran haber entregado 2 planos, ya resuelven el proyecto entero. Entonces, Claro. eso de cantidad versus calidad, a mí no me entregue 10 planos si no sirven los 10 planos. Entrégame uno que sea muy buen plano. O una buena maqueta, o lo que sea, ya. Tú sabes que cuando tú mencionaste eso de sentarse, de dedicarle toda esa hora de pensamiento crítico al desarrollo de un proyecto para luego, pues, en la implementación, que todo esté bien. Lo primero que me llegó a la mente ahí fue cómo, siendo docente universitario, tú logras que tus estudiantes adopten ese modo de operar, estando ellos, como generación actualmente, bombardeados de distracciones a nivel tecnológico y digital. No, una locura. Lo que está Entonces, pasando ahora es una locura. ¿Cómo es la perspectiva de docente al ver su realidad? O sea, que tú notas, que tú ves, y cómo has visto que han logrado entrar en ese modo de pensamiento. Hay que tener algo en cuenta. El que da clases y piensa que solamente va a enseñar, está equivocado. Porque los estudiantes te enseñan mucho más de lo que tú quizás le estás transmitiendo a ellos. Por ejemplo, ahora que tú mencionas eso de la tecnología está demasiado avanzada. Cuando yo estudié, el internet era dial-up. En mi casa yo tenía que... Y si entraba una llamada, se caía todo y se embromó. O sea, y el Google era en carta, una cosa así. Entonces, ellos ahora con el celular, a veces del reloj, buscan una información. Y ahora con la inteligencia artificial, entonces, tú no puedes estar en contra de eso. Es un aliado. O sea, tú tienes que buscar la forma de... Tú ves que ellos están usando eso, investiga tú por tu lado cómo tú puedes llevar esa herramienta a su provecho. Porque, por ejemplo, algo que yo hago en la vida profesional, que se lo enseño a ellos como parte de la docencia, es investigar y ver. Yo dedico 1 hora o 2 horas al día, depende de... yo voy a revisar arquitectura, de diseño, de ver qué se está haciendo en el mundo. ¿Ok? Eso ver qué se está haciendo en el mundo no es ver los proyectos. Ay, mira qué chulo ese render. No, yo me busco la forma de buscar proyectos donde yo encuentre los planos, yo encuentre una descripción del arquitecto o de la oficina, en caso de... Y la analizo y veo y no sé qué. Y eso me va ayudando también a mis proyectos y a yo enseñarle a los estudiantes. Cómo tú haces una casa no era igual de cómo tú haces una casa en el 2000, que fue cuando yo estaba estudiando. Ahora es más fácil. Ahora es más fácil. Ahora la tecnología es tu aliada, ¿no? Sí. En una etapa. Cuéntame de eso. En una etapa. O sea, es más fácil porque quizás tú le llevas un resultado más rápido a un cliente. Pero si tú no has pensado ese resultado que tú le vas a llevar al cliente va a venir con un Pinterest de allá para acá y te va a decir, yo quiero eso. ¿Y cómo tú le rebates? Y aparte de la velocidad que te lo están solicitando, no tiene nada que ver al tiempo que te dejaban trabajar antes. Ay, sí. No, porque que ahora, así mismo como los estudiantes tienen acceso a la tecnología, los clientes también tienen acceso a la tecnología. Y vuelvo y digo, van a venir con un board de Pinterest. Y entonces en el board de Pinterest yo quiero eso. Pero tu solar es de 300 metros, es una casa de 1000 metros. Entonces no, o sea, tú tienes que buscar la forma. Entonces... Tú sabes que me hace mucha risa lo que tú estás diciendo, porque en mi mente, Mitch, eso pasaba mucho en el mundo del interiorismo, el Pinterest. Pero yo me imagino que tiene que ser más retador cuando te viene el board de Pinterest para la arquitectura de una vivienda o de un espacio comercial, que tú dices, o sea, cómo tú puedes comparar realidad de que en una foto se ve de una forma, pero todo lo que tú hablabas, el terreno, la planimetría, es otra cosa de lo que tu proyecto. La terminación de las cosas. O sea, a veces te traen referentes de proyectos que son espectaculares, pero con una terminación que la mano de obra local, para tú llegar ahí, tú tienes que casarte con esa persona y dormir con él, abrazarlo toda la noche. Un suizo. Un suizo, una cosa para que te haga el... O para una temperatura diferente, que no es del Caribe. Exacto. O sea, no, sí, muy lindo, pero aquí estamos en el tetero del sol. Aquí la temperatura promedio son 32 grados. Que le diga que no, no, mentira. Es que 24 dice lo que dice. No, son 30 grados. O sea, 30, 32 grados. Eso es mucho calor y con una humedad relativa en el siglo. Entonces quieren unos ventanales de 5 metros de altura. Tú vas a gastar
10,000 pesos solamente en esa habitación de aire acondicionado mensual. Entonces, hay que hacerlo entender a los clientes. Y eso voy a los estudiantes. A todos nos gustaba hacer, y en mi época y ahora más, esa super fachada de vidrio, no sé qué. Yo, está bien, tú vas a usar vidrio, pero no me lo ponga al sur. Ah, profe, que al sur el edificio es la fachada de atrás. Búscate la vida. O sea, hay algo que sí, yo nunca le hago. Yo no le resuelvo el proyecto. Le digo, búscate la vida. Y le digo, ¿cómo buscarse la vida? Y cuando tú le dices así, búscate la vida. Viran los ojos. Y ponen cara de que lo odio y que te voy a matar. O sea, no te soporto. Ayer, por ejemplo, fue la clase, el parcial fue el jueves la semana pasada. Ayer fue la clase. Ay, parcial. ¿Cuánto tiempo que yo no oí ese nombre? Parcial. Cuando ellos vieron todo estos planos con todos estos rayones rojos, yo lo odio, profesor. Y tuve que volver a enseñarle muchísimas cosas que le había explicado antes yo. Entonces, miren, la clase de ustedes hoy se acabó hoy, pero ustedes necesitan ponerse a hacer esto, y adiós. Y me fui. Porque yo no le iba a resolver algo que yo le expliqué. Ellos tienen que buscarse la vida. Y no le voy a mentir, cuando yo me fui, yo vi estudiantes abriendo ChatGPT para resolver el problema. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo sé lo que va a sacar. O sea, yo no sé lo que va a sacar ChatGPT. Ahora, si lo que sacó ChatGPT le va a resolver el problema a ellos, vamos a ver si ellos van a aprender algo en la vida. Si van a acomodarse a buscar algo en el celular para resolver el problema. Porque el día que no tengan celular. Tú sabes que el tema está en tu poder hacer, crear el hábito de la investigación y de la curiosidad de cómo tú poder hacer un pensamiento y sacar una conclusión para llevarlo a un diseño. Y aparte de todo el tema de investigación, ese tipo de cosas, ¿cuál es otra cosa tú sientes como que conectan muy bien con el proceso creativo de los chicos ahora mismo? Hay que entenderlo. Por ejemplo, yo doy clase diseño bajito, diseño 4, y después me encuentro con ellos muchas veces en tesis. Y es un cambio. Es un cambio. Es un cambio, porque uno ve la madurez, muchas veces a favor, otras veces en contra. En diseño 4 no estaban enamorados, en tesis sí estaban enamorados. Me quiero casar, quiero no sé qué. O sea, una presión social, una serie de cosas que yo voy a hacer con mi vida, con que yo voy a trabajar, que me gusta, que no me gusta. Entonces, la mitigación es lo que hace que ellos se den cuenta de qué realmente ellos quieren en la vida. Porque hay una frase que yo le digo, ¿quién ha viajado? ¿O quién ha ido a tal sitio? ¿O quién ha caminado por tal lado? ¿Cómo tú te sientes cuando caminas por ese sitio? ¿Qué tú has sentido? Hay muchos estudiantes que, por ejemplo, ahora en Diseño 4, lo primero que dice, ¿quién ha ido a...? ¿Cuándo me pregunta? Bueno, yo le pregunté a 3 sitios. Yo sabía que muchos de ellos habían ido a México porque hubo un viaje a México de la universidad en el cuatrimestre pasado. ¿Quién caminó por Polanco en tal calle? Ay, qué bello, Polanco. ¿Quién ha ido a Nueva York y ha caminado por... ¿Quién ha ido a tal parque? ¿Quién ha ido o al Highland? ¿O quién ha ido a Europa y ha caminado en tal calle en Madrid? ¿O qué tú has sentido? ¿Qué tú te tomaste un café? Entonces, cuando ellos te explican eso, yo busco la forma para que ellos se den cuenta que aunque ellos no tenían pensado quizá cuando fueron a estudiar arquitectura, ellos estaban viviendo la arquitectura. Entonces, ellos comienzan a darse cuenta de qué realmente ellos quieren hacer con su vida profesional. Entonces, eso busco la forma de sembrarle esa semillita y comenzar a tirarle abono. ¿Cómo yo le tiro abono? Les mando proyectos, les mando una página de internet, les fulano de tal, porque como dijo Rosángel ahorita, están bombardeados de información. Pero no todo bueno lo que está rodando por ahí. O sea, ellos tienen que aprender... O no todo aporta, porque hay mucha confusión que los distrae de repente. Y es muy fácil tú volverte loco con un super render. Cuando hay una realidad. O sea, ese super render no puede estar en un barrio marginado. Claro. Tú sabes que me gusta que tú traes el tema de los sentidos. Porque al final la vida se trata de lo que tú sientes. Tú sientes con las amistades, tú sientes en el ambiente, lo que tú sientes dentro de tu estilo de vida. Hasta una palabra que tú dijiste al inicio del episodio, que dijiste, ¿cuál es tu concepto de vivir? Entonces todo eso es increíble cómo el arquitecto, sobre todo el arquitecto, tiene el poder de poder hacer esa experiencia de los sentidos y de hacer que eso pase a través del diseño. Sí, porque tú moldeas. Tú tienes que buscar la forma de... El arquitecto es responsable de cómo tú quieres que esa persona sienta y viva. Yo creo que fue un episodio de ustedes que no creo que fue Dante que mencionó de que cómo tú quieres que una persona se desayune viendo el qué. Ese fue creo que Carlos Aguilar. Ese fue Carlos Aguilar. Ajá. Entonces, es eso. O sea,
el arquitecto es responsable de que lo que siente una persona desde cuando se levanta hasta cuando sale a la calle. Y aquí porque andamos en carro la mayoría. Pero en las ciudades donde la gente va caminando, yo que viví en Europa 8 años, yo nunca en mi vida compré un carro. ¿Ni te interesaba? Ni me interesaba. Yo alquilé vehículos cada vez que me mudaba de ciudad. Iba, alquilaba una furgoneta de esa, me montaba todo mi motete y me iba para otra ciudad. Y yo lo odiaba eso, porque entrar a una ciudad de esa europea, como no tan diseñada para el vehículo, era un caos. Entonces, yo dije, ¿para qué yo necesito un vehículo? Entonces, yo aprendía, muchas veces cuando estaba estresado de la oficina, me iba caminando a mi casa y era un trayecto de 40 a una hora caminando en Madrid. Pero yo esa hora, yo llegaba nuevo a mi casa. Nuevo. Siempre venía con una funda que compraba algo en el camino o lo que sea, o resolvía algo, alguna necesidad que había en la casa. Pero eso me hacía que yo vivía la ciudad y cuando yo al otro día resolvía el problema que yo tenía en la oficina. Y es una cosa muy curiosa, que es parte de la experiencia. En España, el arquitecto posiblemente es responsable de todo lo que pasa en una obra, hasta cierto nivel es responsable de todo lo que pasa en una edificación. Incluso a nivel estructural, de instalaciones, mecánica y todo eso. Eso yo te iba a preguntar. O sea, la diferencia, cuando tú dijiste eso, lo de España, o sea, como que el paralelismo que hice es que aquí es más el ingeniero, ¿no? Aquí la mayoría de mis trabajadores de las obras me dicen ingeniero. ¿Pero por qué? Porque yo estoy embromando con los tubos, yo estoy embromando con la estructura, yo estoy embromando con todo eso. Pero eso no es que yo sé calcular tubos, no es que yo sé calcular estructura, es que yo sé cómo tiene que ir. Cuéntame de esa experiencia que viviste en España. ¿Qué esa vivencia aportó en ti, en esa práctica profesional de cómo desde el rol de la arquitectura tan importante en esa mirada de Europa, todo lo que aportó en ti y lo que has traído aquí que hace que las personas en la obra te llamen así? Es curioso. A mí no me gusta que me digan ingeniero, pero ya yo no voy a luchar con... Es como a nosotros que nos dicen arquitecta. Ajá. O sea, mi respeto a los arquitectos. Pero tú eres diseñadora, o sea... Entonces... Pero bueno. Ya me dicen ingeniero, me quedo igualito. Mi socio me dice, pero dile que tú eres arquitecto. Yo, ¿para qué? Yo no voy a gastar 10 segundos de mi vida explicándole a él que yo soy arquitecto. A cada uno. A cada uno. Entonces, no, ingeniero, ok. Pero la experiencia, eso viene de ahí. Porque mi vida profesional, aparte que comenzó aquí con 2003, 2004, trabajando con Plácido y Yuyo en la oficina, ellos eran los responsables de las obras. O sea, Sánchez Curiel se diseña y construye. Plácido en ese momento ya solamente estaba diseñando, pero Plácido me enseñó que yo tengo que buscar la forma de que mi práctica a nivel de plano y ese tipo de cosas salga con los suficientes detalles para que en la obra haya la menos cantidad de problemas, menos llamadas telefónicas, porque no estamos acostumbrados a pagar una supervisión. Okay. Entonces, en España aunque tú no eras el arquitecto responsable, si tú salías en los planos, tú eras responsable. Una anécdota interesante. Yo estaba trabajando como arquitecto dibujante de un proyecto de residencia en Madrid. Y un problema, un ventarrón, un mal tiempo, como dicen ellos. Y se cayeron unos elementos de la fachada que estaban acabados de pegar. Y le cayeron al lado de una señora. La señora demandó. ¿A quién llamaron? La primera persona que fueron a testificar fueron a los arquitectos responsables. Y yo no era responsable, pero yo salí en los planos. Yo salí en la tarjeta en los planos. Y yo tuve que ir a declarar que fue lo que nosotros hicimos como proyecto. Se hizo un peritaje, al final se dieron cuenta que el ventarrón vino 4 horas después que se había... Entonces el adhesivo que se usó no había secado, entonces se cayó porque de eso. Entonces el arquitecto allá tiene esa responsabilidad por 10 años y es penal. ¿Y qué pasó en ese caso? No, o sea, una indemnización, un tema legal grande, hay un seguro que se paga en todas las obras, ese seguro funciona y el colegio de arquitectos te asegura, tú cuando apruebas el plano en el colegio de arquitectos, porque tiene una visión de aprobación, te asegura la obra por 10 años, o sea, tienes que pagar un fee, no es barato. Y fue curioso, yo a mí me llegó una carta, me dice mi jefe, Esteban, tú vas a tener que ir al juzgado, no sé qué, y yo, ¿a qué? Yo temblando, yo tengo mi residencia al día, que yo tengo... ¿Cómo así? Dije, no tiene nada que ver con eso, que pasó tal cosa en tal obra, y como tú sabes en los planos, tú eres arquitecto responsable, las otras personas son dibujantes, tú eres arquitecto. Entonces yo tuve que ir a explicar mi cosa. Al final fue un tema del constructor, porque si tienes que ver el tema del clima. Si ves que hay una tormenta en planning, no uses pegamento de secado rápido. De secado lento, perdón. Porque se va a caer. O sea, entonces,
le cayó la culpa al constructor, pero el constructor no quería echar la culpa a nosotros, que nosotros no pusimos la especificación. Nosotros no sabíamos que tú ibas a instalarlo en ese momento. Que iba a estar lloviendo el día que está lloviendo. Entonces nos pusimos el pegamento adecuado para eso. Que está lloviendo, tú debiste haber o no instalarlo ese día o hacer otra cosa. Entonces, hay un tema logístico. Pero que la experiencia que me hizo, como ustedes leyeron, trabajé en varios proyectos en España que fueron muy, muy, muy retantes. ¿Por qué? Es una idiosincrasia, sociedad, cultura y economía totalmente diferente. Ahí hablando de 1 millón de euros, como que una puerta costaba, muchas veces la puerta de entrada de un edificio costaba $10,000. Y era una puerta... En ese tiempo. Entonces, tú te dices, ¿cómo una puerta de $10,000? O sea, yo venía de una construcción de $10,000, era mucho. En 2003, 20 años atrás. ¿Me entiendes? Entonces, y mi jefe diseñaba, Pachi Mangado, por ejemplo, diseñaba hasta los asientos de los centros de convenciones que él hacía. Se lo daba a una compañía, la compañía lo patentaba y ya tenía los asientos. Si tú quieres los asientos, lo puedes comprar, pero son diseñados por él. Entonces, a ese nivel de detalle llegábamos nosotros. Y es importante que tú aclares, por ejemplo, cuando la diferencia que hay en esa puerta de $10,000 allá versus la puerta de la entrada de este proyecto aquí, porque tiene ese valor por algo. O sea, la puerta cuesta $10,000 porque es la puerta que van a abrir 350 veces en un día, que tiene una garantía de que no se va a aflojar, no se va a eso, y va con la mano del diseño del cliente. No es la puerta P40 que vamos a poner flotante que estamos poniendo en todas las entradas de los proyectos. Entonces, porque esa es la comercial, perfecto. No estamos de acuerdo con eso. Pero tenemos que buscar la forma de que la arquitectura no es una cosa que de hoy para mañana. Vamos todos de viaje, le tiramos fotos de edificios que tienen 500, 1000 años. Vamos a Grecia, le tiramos fotos de edificios donde hay columnas todavía en pie. Entonces, ¿por qué? Porque el arquitecto en ese momento pensó que esa columna iba a ser para siempre. La arquitectura no es temporal. La arquitectura no es algo de hoy para mañana. Hay que una moda. Cuando tú haces algo por moda, en 3 años te van a llamar para remodelar el edificio. Esteban, cuando te escucho hablando ahora, yo noto, cuando hago el paralelismo entre, en tu caso, mientras ibas hablando, yo pensaba en Madrid y República Dominicana. Y yo veo, puede que esté errada, me encantaría saber la visión de ambos, pero yo veo que actualmente hay algunos proyectos arquitectónicos que se están abordando a nivel de determinación, porque en la parte estructural no te puedo decir tanto, pero determinación de fachada, de elementos arquitectónicos como puerta, ventana, de una manera muy genérica. O sea, tú mencionabas la puerta, ¿verdad? Y es como que en lugar de yo proponer una arquitectura donde la puerta se va a adaptar a mi proyecto, yo adapto el proyecto a lo que está disponible en el mercado. Y en Europa lo que veo, y en Estados Unidos también, es que si bien es cierto que también existe esa posibilidad, hay un planteamiento arquitectónico donde al fabricante de la puerta yo le hago fabricar la puerta para mi proyecto. Entonces, hay construcciones actuales que yo veo, sobre todo en la parte residencial, tengo que decir que lo veo más, que a mí me da la impresión como que están vistiendo una obra arquitectónica con lo que había disponible. Hay veces que yo uso como la frase de que me siento que están como preparando un bizcocho. O sea, en lugar de que se sienta arquitectura. No sé si me explico. Uh-huh. Sí. Y que esos elementos que deberían de permanecer como parte de la residencia por años, tuve el cliente que en un periodo de 10 años lo puede estar cambiando porque no le dio la talla. Y cuando tú te pones a pensar en la inversión que es una ventanería o un elemento de madera en una casa, lo mínimo que debe de durarte es 40 años. Entonces, ¿cómo? Parece mi apreciación. ¿Ustedes Pero cómo lo ven? ven? A nivel arquitectónico. A nivel arquitectónico. Yo veo eso localmente. Bueno, yo veo localmente, sobre todo en la parte de diseño de interiores. O sea, Uh-huh. me voy a mover a los diseños de interiores, de que a nivel cultural es muy de cambiar la cosa porque sí, aunque estén bien. Pero eso a nivel cultural de los interiores. Por ejemplo, tuve cocinas que están en perfecto estado, que tal vez, por ejemplo, en vez de hacerle ciertos ajustes, la quitan porque eso ya no se está usando. Por ejemplo, por decirte algo. En vez de tal vez hacerle un remozamiento, una adaptación, donde el diseño sea la parte creativa que ajuste esas cosas. Estoy hablando a nivel de diseño de interiores. Sin embargo, yo creo de que a nivel arquitectónico y
falta también un poco de iniciativa y también de apertura de la constructora, de adaptar esa idea a la construcción. Por ejemplo, han habido propuestas que yo he llevado, yo no soy arquitecta, pero hay algunas cosas que sí tienen que ver, por ejemplo, con la entrada de un lobby, que sí afecta algo con la fachada. Me gusta siempre verlo con el arquitecto original que trabajó, pero hay veces que son edificios de arquitectura que hacen in-house de la misma constructora, que uno como diseñador arquitectónico de la parte de lo acabado arquitectónico, uno sí puede como que entra en juego con esas cosas. Y a donde yo sí he visto es cuando que se aplica ese tipo de ideas, es cuando el constructor está abierto al hacer que sucedan cosas diferentes. Esa es mi experiencia de lo que a mí me ha pasado a nivel de interiores como también de arquitectura. Yo no sé a ti cómo te ha pasado, Esteban. Me pasa siempre. O sea, porque tenemos que tener algo en cuenta. Ellos están buscando ganar dinero. ¿Cómo van a ganar dinero? Usando la ventana de 1.20 por 2.40, 1.20 o la ventana de los baños 50 por 50, que le da igual donde la pongan, la fachada principal o cualquiera. Que no hay fachada principal, porque al final el edificio tú lo ves por los 4 lados. ¿Qué problema es? Tenemos que buscar la forma de llevar a que el constructor entienda de que lo mejor para su proyecto a largo plazo es que él deje de buscar las cosas que estén directamente relacionadas en el mercado. ¿Por qué? Y algo que, un paréntesis que hago a eso, yo tengo miedo con lo que puede pasar en este país en caso de que Dios no lo quiera, que venga un fenómeno natural. Porque aquí hay muchas cosas que no están preparadas para los fenómenos naturales que estamos en riesgo. ¿Ok? O sea, tenemos huracanes, que a cada rato tenemos una amenaza y todo el mundo huyendo a comprar cosas para proteger la ventana o poniendo shooters que te van a dañar la fachada, que son como accesorios que comienzan a ponerle a los edificios porque no se pensó en ese momento y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que...? Es la misma ventana que tú pones en una habitación, de manera horizontal, si tú la pones de forma vertical, tú tienes mejor ventilación, tú tienes mejor iluminación de la habitación. Hay que pensar en eso, o sea, como quizá el cambiar el chip de la ventana horizontal que tenemos en todas las habitaciones, ponerla de forma vertical te va a resolver un problema. Ay, que me van a ver los vecinos. Busca la forma que no te vean los vecinos. El arquitecto tiene potestad de que no te vean. Y hay veces que el vecino pone el shooter para que no lo vean. Entonces, esa es otra. O sea, y vivimos en un país donde, vuelvo y digo, llueve todos los días, es un calor grandísimo, pero no usamos elementos propios de una arquitectura que tengan que ver con este clima. Y una cosa que he notado, que no se abren las ventanas. Aquí la gente vive en apartamentos donde todo es cristal, una gran ventanería, tiene un aire acondicionado prendido. Porque abre esa ventana y coge aire fresco, respira aire fresco, deja de estar respirando tu Pero tú no crees que también sea viendo la realidad de, por ejemplo, yo estuve el otro día trabajando una habitación principal donde está chulísimo el piso hasta arriba, todo ventana, pero al frente, del otro lado de la calle, ellos tienen un edificio que da ahí. Entonces tú tienes la habitación principal. Tú te tienes que cambiar. Cuando tú prendes la luz, tú no te vas a cambiar con la... No, o sea, es una realidad. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que también como esa combinación de que el arquitecto proponga cosas que realmente en la realidad sean factibles para ese tipo de cosas. Entonces, a eso que voy. Y abrir un poco como el chip de eso. Si seguimos trabajando como con plantillas, que hay muchos edificios que son una plantilla, estamos en problemas. Porque la ciudad se vuelve monótona, aburrida. Y tú no estás solucionando... O sea, tú estás solucionando un problema económico a un cliente. O sea, ese cliente se va a ganar X cantidad de dinero porque vendió todo el edificio. Porque compró la ventana en tal lado, compró la puerta en tal lado. Pero si esa habitación tuya, el arquitecto que la hizo, hubiese puesto algún parapeto o algún doble fachada o lo que sea para que la cristalería, la chulería de la habitación, que sea cristal de arriba abajo, tampoco es porque es necesario tener una habitación de vidrio completa de arriba abajo, cuando tú sabes que te van a poner otro edificio a 4 metros de distancia. Literal. ¿Me entiendes? O sea, hay que tener en cuenta, tienen que estudiar la normativa. Total. Si tú sabes que el lindero lateral son 2 metros y el otro lado son 2 metros, tú vas a tener un edificio 4 metros de altura, si lo cumplen. Que sabemos también lo que pasa en este país a nivel de construcción, que miren, pon esos 50 centímetros un chin más para allá, después no lo buscamos. Entonces, hay que tener eso en cuenta. No ponga el ventanal en la habitación. Y si lo vas a poner, busca una solución. Que cuesta más dinero, o una u otra. Porque el cliente quiere el ventanal, sí, pero se supone que somos capaces en resolver ese
ese chin extra para que no pase lo que está diciendo Rosángela, que no le pongamos un adorno, que no le pongan un shooter, o si tú vas a poner shooter, diseña el edificio para que el shooter no dañe la fachada. Ahí, yo creo que tiene mucho que ver con esto y que también como que choose your battles. O sea, hay cosas como que vamos a armarla con lo tradicional que pueda funcionar y que me vaya a pro con la idea del proyecto. Y de repente sí como crear esos pequeños momentum dentro del proyecto donde esas piezas como especiales se sientan como parte del concepto general también de la idea y que también sea factible para la persona que lo va a producir. Claro, porque es que hay un tema que yo le digo, no es todo un win-win, o sea, no te quieres ganar todos los millones de cunchinflín, como digo yo, cuando tú sabes que en 5 años no te van a llamar porque ya la constructora no tiene nada que ver en 5 años con ese edificio, pero tú vas a obligar a las personas que viven ahí a gastar un dinero para mantenerlo, o para remozar toda la ventana, o para cambiar toda la puerta, o remozar toda la cocina. Porque a eso vamos, estamos haciendo cosas a lo inmediato. Okay. Y como dice Michelle, yo creo que como que tú has hecho un razonamiento bastante acertado en que muchas veces en nuestra cultura local, por el tema de desarrollar proyectos arquitectónicos en un lote, en un tiempo específico y donde la constructora quiere tener una ganancia específica, mete al arquitecto como en un diseño arquitectónico que más que cumplir con la filosofía de diseño que tiene el arquitecto, es como adaptarse al parámetro que tiene la constructora. Y ahí entonces empiezan a surgir como todas estas realidades. Que al final, no sé si te ha pasado, quizá el arquitecto propone una solución de fachada o de distribución arquitectónica que hace que no existan como estas contradicciones o conflictos con el edificio de enfrente a nivel de visual o el de al lado, pero que le quita metraje cuadrado al apartamento. Entonces el constructor te dice, no haga eso. Sí. Vamos a hacerlo de tal forma. Pero ellos prefieren ponerte un pasillo que ocupa 20 metros cuadrados del apartamento para tú distribuir, que tú no usas el pasillo y esos 20 metros cuadrados usáselo para la fachada. Entonces hay que buscar la forma. O sea, un apartamento de 180 metros donde tenga 30 metros cuadrados de pasillo está mal. Pero hay mucho de eso. Mucho. ¿Por qué? Son 30 metros y tú lo multiplicas por el metro de construcción, es mucho dinero que ellos están gastando en ese pasillo. Cuando lo pueden estar invirtiendo en otra cosa en el edificio. Y entonces, ¿cuál es el discurso que tú abordas de cara a entrar en conciencia al constructor de eso? ¿Y qué le enseñas a tus estudiantes que deben de asumir como rol a la hora de participar en estos proyectos para que ellos también concienticen? ¿Cómo lo haces? El pensar. Vuelvo a caer a lo que dije ahorita de pensar. O sea, si tú tienes un edificio, un solar, Naco, Piantini, Paraíso, vamos a hablar del polígono. Cualquier situación del polígono, que es donde más se está haciendo cosas en ese sentido, ponte a pensar. O sea, no use vamos a terminar siempre yéndonos por el cliché de lo típico. Pero si pensamos un poco, en vez de utilizar el pasillo de 40 metros, vamos a tener el pasillo de 10 metros y esos otros metros los distribuyo para trabajar por los balcones, para las fachadas, ese tipo de cosas. Si tú logras la fórmula de que el constructor entienda de que es necesario usar eso y que le va a costar lo mismo que tener el pasillo, él lo va a hacer porque él se va a ganar su dinero. Pero tú tienes que planteárselo. Si tú vas a agarrar la planta, la vas a resolver en 3 horas, o va a buscar una planta por ahí, o adaptar un proyecto viejo para algo nuevo, que te solar se parece, lo cual está bien, pero tú tienes que adaptar. La orientación no es lo misma. El vecino no va a estar igual. Tú tienes que pensar que hay al lado, si tú tienes un colegio, si no tienes un colegio. Si hay un colegio, a qué hora entra y sale el colegio, para que tú no pongas la entrada del colegio y la entrada a tu parqueo una al lado de la otra, porque nadie va a salir a trabajar a la misma hora del colegio, porque no van a poder, porque hay un tapón. ¿Me entiendes? Entonces hay que pensar todo eso. Entonces, algo a lo que iba. Eso en España hay proyectos de relación social donde se hace o sea, tú le vas a dar apartamentos sociales donde la gente no va a, como quien dice, va a pagar una cantidad mínima de dinero porque no se lo dan, allá tienen que pagarlo. Entonces, aquí tenemos la mala costumbre de dárselo. Ya casi no hay que, ellos tienen que pagarlo. Entonces, ese apartamento social posiblemente tiene que estar mejor construido que uno que cuesta todos los millones del mundo. Tú sabes que yo creo que a mí lo que yo traigo como conclusión es un poco de empatía de ambas caras. O sea, de que la parte o sea, ponerme los zapatos del ingeniero, de cómo yo puedo hacer un proyecto
que haga un cambio, que permita crear como nuevas formas de vivir, como ese nuevo concepto de cuál es la forma de hacer las cosas, pero que también le agregue valor a su interés. No solamente verlo desde la perspectiva del arquitecto y de la parte conceptual, sino que a nivel de ingeniería y como a nivel de producción de tu proyecto, te hace que te genere valor a tu a tu cartelera de productos que tú estás ofreciendo a tu cliente, que a tu portafolio. O sea, exacto, a tu portafolio de productos, que es un game changer para ti, que está aportando dentro de tu constructora, que es diferenciador. Yo creo que si se habla desde ese lenguaje y aparte de hablar de todo el aporte que da la ciudad y que cuando ven la experiencia del trabajo antes hecho versus el nuevo, que es real, que sí se puede y que realmente está aportando a su bolsillo también. Yo creo que el constructor se va montando en esa filosofía. Y eso está pasando ahora mismo. O sea... Sí, yo lo veo. La ciudad está cambiando. O sea, sí. Hay firmas jóvenes y firmas no tan jóvenes que están proponiendo algo totalmente nuevo. Pero es eso. O sea, es que se está cambiando el chip. Sí. Eso está perfecto. ¿Por qué? La ciudad tiene que evolucionar. O sea, igual que la gente evolucionamos, igual que tú quieres el carro último modelo, la gente quiere la ciudad último modelo. O sea, pero la ciudad no es una cosa de un día para otro. La ciudad tiene que seguir funcionando por siempre. Sí. Entonces, porque todos vivimos en la ciudad. Eso es algo que yo, por ejemplo, le digo a los estudiantes. ¿Dónde tú vives? Yo le pregunto, ¿dónde ustedes viven? De aquel lado, en Piantini, que Sináculo, en Gacue. Yo vengo a pie, yo porque vivo allí, yo uso el metro. Entonces, la respuesta que dan todos los estudiantes, yo tengo que averiguarla para saber cómo yo lo voy a abordar. Porque la forma de vivir de una persona que vive en Piantini no es la misma forma de vivir de una persona que va a pie a la universidad o que coge carrito público. Entonces, pero viven en la misma ciudad. Entonces, yo tengo que buscar la forma de que ellos piensen que la ciudad es para todos, no para la gente que... Me encanta. ¿Me entiendes? Me encanta que él lo vea como de los ojos de todos los seres vivientes. Y ya viéndolo desde el estudiante, ya es una súper práctica. ¿Me entiendes? Entonces, es algo chulísimo. Por ejemplo, el proyecto que estamos trabajando con Columbia, cuando yo llevo a los estudiantes para Cristo Rey, varias veces hubo un tema, porque los mismos padres estaban poniendo resistencia. Pero entonces hubo un padre y le dije, pero ven acá, ¿y su hijo nunca va a ir a Cristo Rey entonces? Claro. O sea, Cristo Rey es un porcentaje muy amplio de la ciudad de Santo Domingo. Pero mira, tú has dicho algo que yo lo veo. El otro día nos pasó, Mitch, que cuando nosotros fuimos a Maderas Ibéricas, que... Son Jaime, para allá abajo. Ajá, pero nuestro querido amigo Waze nos metió por un atajo bastante interesante. No todo el mundo lo mete por ahí. Pero fue a la industria que fuimos, ¿no? A la industria, ajá, a donde están sus fábricas. Y donde nos metió, yo en mi vida había llegado ahí. Y mi pensamiento en ese momento fue como... En República Dominicana vivimos en diferentes burbujas. Y es algo que nos cuestiona. Y la persona que tú viste es la mayor cantidad de personas que viven en Santo Domingo. Exactamente. El porcentaje que vive en el polígono no tiene nada que ver con el porcentaje de personas que viven 100%. Y que pudiéramos estar asumiendo, si tú no haces esa pregunta a tus estudiantes de cómo tú vives la ciudad, de que todas la vivimos igual. Y eso es mentira. Y un papá que tú dices, bueno, me imagino que tenía temor de que fuera ahí, pero al mismo tiempo es como... Estamos sesgando la visión de la ciudad si no conocemos lo que hay en todas las áreas. Tú sabes que tú estás hablando de ese ejercicio y me estoy acordando del ejercicio que hizo cuando nosotros tuvimos una estudiante, Lía, yo creo que tú estudiante tuya, ¿verdad? Sí, fue estudiante mío varias Lía veces. Hopperman. Bueno, Lía, estábamos hablando de diferentes perspectivas de cómo se vive la vida de estudiante. Y en un momento Rosángela hizo contó de cuando ella se fue a estudiar fuera, donde uno de los profesores que te dio clase les enseñó a ustedes a armar su concepto de diseño en base a tu cultura. Y ella aprendió de eso. Rosángela contaba que al verlo desde tu lugar, cada uno se puso en su lugar y no lo que el otro estaba haciendo. Y entonces eso como que cada uno vive como una perspectiva totalmente diferente. Y me acuerdo mucho a ese ejercicio que está haciendo Esteban de cómo cada quien vive su ciudad. Y que es diferente y que ninguna es mejor que otra. Es simplemente diferente. Es diferente porque la visión de cada uno es diferente. Y hay que entenderlo. O sea... estamos nosotros tres y yo estoy 100% seguro que tenemos una visión diferente de este espacio, ahora mismo donde estamos. Entonces,
al estudiante hay que inculcarle eso, porque es una sola ciudad que tú tienes que buscar la forma de que la gente lo viva de la mejor forma posible desde su punto de vista. Y una pregunta, Esteban. Cuando hablaste de ese ejemplo de Cristo Rey, fue con el proyecto de Columbia. Ujú. ¿En qué consiste ese proyecto? Es un proyecto que es una especie de un proyecto piloto de construir un centro de resiliencia urbano. Resiliencia es la capacidad que tenemos de reacción ante una catástrofe o lo que sea. Entonces, como dije ahorita, Santo Domingo está muy propensa a que le pasen catástrofes naturales, como son ciclones, terremotos, pero también artificiales. Tuvimos unos años una explosión en el tema de la fábrica de plásticos. Y Recientemente también en San Cristóbal. Esos son temas que urbanamente se tienen que comenzar a pensar y a resolver. Entonces, es un trabajo como en equipo entre INTEC, UNIBE, el ADN y Columbia, donde se está promoviendo la educación para la reacción, para la preparación, reacción y qué pasa después de una catástrofe natural, una catástrofe de lo que sea natural o artificial, o sea, hecha por el hombre. Porque la contaminación que tenemos en los contenedores, las personas tienen que ser capaces de resolver por qué esa agua está de ese color, por qué huele esa agua, de dónde viene esa agua. Ay, Dios mío. Y todo eso. Entonces, la idea es crear un proyecto, un edificio donde las personas vayan a educarse para la preparación, para que en su momento, cuando hay un huracán, por ejemplo, que se va la luz, el edificio va a seguir funcionando con energía eléctrica mínimo 72 horas porque va a tener paneles solares, porque va a tener tal cosa. Entonces pueden dar atención primaria, pueden ser centro de acopio. ¿Por qué? Si se arma por ejemplo, en el caso de Cristo Rey, si se arma viene un huracán, se inunda media cosa, ¿dónde van a ir la gente? Y ustedes están haciendo como un plan piloto, ¿eh? Un plan piloto para buscar la forma de implementar en otras. Qué chulo está ¿Y se está, por ejemplo, financiando eso de alguna manera? Porque hay una parte que va a poner el ayuntamiento para esta parte, pero se está buscando ahora, se han hecho reuniones con varias instituciones privadas y estatales para el tema del fondo, para el funcionamiento. Ya se está diseñando el programa y todo eso. Y es muy interesante porque los estudiantes fueron los que dieron el input de qué necesitaba la sociedad. O sea, Cristo Rey. Yo me fui con los estudiantes 3 veces, para allá, para Cristo Rey, y fueron 700 personas que ellos entrevistaron. Levantaron información, le preguntaron, ¿qué hace falta? ¿Qué tú sobra? ¿Qué no sé qué? Bla, bla, bla. Y cosas, yo no sabía, por ejemplo, me di cuenta en Cristo Rey, por un tema de seguridad, las manzanas las cierran. Tienen unas puertas. Pero eso es peligroso, porque si arma un incendio... Se quedan atrapados. Se quedan adentro. Entonces, ellos solucionaron un problema, que para ellos solucionaron un problema, pero en caso de que pase un incendio o algo, un tiroteo o lo que sea ahí adentro, ¿qué va a pasar con la gente? Porque la llave solamente la tienen 2 o 3 personas. Entonces, ellos creen que solucionaron un problema, pero generaron 10 más. Entonces, hay que educar a la sociedad. Y los estudiantes se dieron cuenta. Habían estudiantes que no habían salido del polígono. ¿Y cómo fue el after de eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la retroalimentación después de eso con ellos? Ellos quieren seguir trabajando en proyectos de ese tipo. En las universidades nacionales hay muchos proyectos así, o sea, a nivel social, pero poco publicitados, pero los estudiantes cambian, su perspectiva cambia, porque ellos ven lo que tú dijiste. Habían estudiantes que nunca habían visto un centro de una manzana donde viven 500 personas en 20 metros cuadrados. O sea, hay un edificio que yo he ido, hicimos un levantamiento donde de 8 de la mañana a 12 del día vivía una familia, de 2 de la tarde a 8 de la noche vivía otra y en la noche vivía otra, porque vivían 3 familias. Esa familia en los horarios donde no podían vivir, ¿dónde estaban? En la calle trabajando. Wow. Entonces es una realidad que pasa en la ciudad de Santo Domingo. Mira, tú sabes que yo quisiera aprovechar este momentito para como llamar a la conciencia de que si eso se está desarrollando, ese proyecto de resiliencia en estos barrios o en estas urbanizaciones, que primero destaco el trabajo de las universidades que han tenido la iniciativa, junto con el ayuntamiento, ¿verdad? De hacer este plan piloto. O sea, a mí me parece que es un buen inicio. Destaco el que los estudiantes, de manera voluntaria o como parte de la formación, que el que fue obligado, pero fue. Pero fue y lo aprovechó. Lo aprovechó y lo está enriqueciendo.
mi llamado es a que, de verdad, todo el que nos esté escuchando, que tenga la posibilidad de poder sumarse al proyecto desde el rol de aportar los recursos que hagan falta para por lo menos aquello que se haya planteado como piloto, sea pequeño o grande, se pueda ejecutar y pueda brindar todos los beneficios inherentes que un programa como este trae, que lo hagan. Porque yo creo que la manera en la que se puede continuar un trabajo de esta índole, donde hay tantas personas involucradas de forma voluntaria, es que se vean resultados. Porque si esos resultados no se ven, o por falta de recursos, o por falta de iniciativa, o porque se queda en una buena idea, las personas se van desmontando poco a poco. Y que sea sostenible también, Rosángela, porque un proyecto que por más iniciativa que se tenga, y que, por ejemplo, pueden haber 2 o 3 personas, me imagino que tú estás encabezando esto, ¿o no, Esteban? O sea, yo, por parte de UNIBE, yo soy el project manager, lead, como quieran llamarle. Pero hay gente de Columbia, hay un equipo grandísimo que está detrás de todo eso, de Columbia World Project, de Intec hay un equipo de ingenieros también, el ADN hay otro equipo, o sea, es un conjunto de cosas. O sea, por ejemplo, ayer yo estaba la mitad del día respondiendo correos de ese tipo de cosas. Necesitaban esto, porque estamos haciendo un reporte final para eso, para intentar involucrar a más personas. El COE se ha vuelto loco porque quiere que se haga el proyecto porque lo necesitan. Lo ideal es que ese reporte final logre una movilización a la acción y a hacer algo, por pequeño que sea o por grande que sea, pero algo. Algo que se le dé continuidad. Que se le dé continuidad y que inicie, pero una implementación. Porque es un buen momento para crear algo que se pueda replicar, pero se necesita de todos. Y algo interesante que se dieron cuenta, por ejemplo, que nos dimos cuenta, ese réplica no se va a hacer el mismo centro por ejemplo, en Evarito Morales hace falta un centro de residencia, porque en Evarito Morales tenemos una planta de gas en el medio del barrio. Tenemos unos asentamientos, no así informales, pero de aglomeramiento de muchas personas en varios puntos, en el Paraíso también, no sé qué. O sea, en todos los lugares de nuestro país, en la periferia, en Sánchez Capotillo, todos esos barrios que están alrededor del río, hay muchos problemas que necesitan todo eso. O sea, ahora se está haciendo Santo Domingo Sabio, nosotros participamos en el tema de la barquita, y todos esos son proyectos que van ahí resolviendo esa necesidad, pero tienen que seguir pasando porque, como tú dices y como te dije ahorita, Santo Domingo no es Kennedy 27, Lincoln Churchill. Santo Domingo son muchos kilómetros cuadrados alrededor y muchas personas que entran y salen todos los días. Entonces, todos vivimos ahí, todos estudiamos aquí, todos trabajamos aquí en el Gran Santo Domingo. Pero hay mucha gente que está viviendo fuera del Gran Santo Domingo que viene a trabajar aquí por necesidad o lo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esa persona cambie? Entonces, desde el punto de vista educativo, yo estoy intentando cambiarle ese chip a los estudiantes porque no que van a diseñar para ricos siempre. Ok, como digo yo. 100%. O sea, y el que estudió arquitectura, que va con un planteamiento urbano. O sea, posiblemente uno de los proyectos donde yo más he aprendido a nivel profesional aquí en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, se llama La Nueva Barquita, porque yo viví en carne viva de cómo solucionar un problema a esa persona. O sea, esa persona, ¿qué tú eres? Trabajadora social, pero no, ¿qué tú eres? No, prostituta. ¿Me entiendes? Pero esa prostituta necesitaba un techo, una vivienda digna. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Porque cada vez que caían 3 gotas de agua, sus colchones estaban arriba de 6 bloques porque el río se inundaba. Entonces, tuvimos que buscar las viviendas que se diseñaron, todo eso, señor, pero para que duren mucho, para que solucionen un problema que ellos tenían, que no tenían techo adecuado, lo que sea, pero buscamos la forma de que se vivan, se sientan. Cuando se diseñó el proyecto, se diseñó una ciudad. Las aceras son grandes, hay parques, deportes, todo eso. Yo siento que se siente comunidad. Te voy a explicar. Yo tengo una de mis artesanas que vive ahí. Y entonces, de hecho, una de mis artesanas principales. Y yo siento una intención de diseño entre los colores, en las alturas, en los huecos de entrada de luz, salida de... Hay no calado por ahí. Ajá. Pero algo que me llamó mucho la atención, y fue parte de lo que también estaba comentando Carlos Aguilar, de cómo se crean los mundos dentro de esos espacios donde se hace que sea una comunidad. Y debajo de las viviendas yo veo
que tienen como puestos de trabajo, como pequeños Sí, espacios. porque hay planta baja comercial. Porque como una tienen ciudad. una planta baja comercial. Entonces, esa perspectiva, yo realmente no la veí. Mi primera vez que fui allá, que fue hace como 5 años, yo no la había visto aplicada en mi país por la burbuja en la que nosotros no vivimos. Sé que hay proyectos ahora que se están planteando Sí. poner ese tipo de cosas, pero a nivel, a nivel de la ciudad, del polígono central, eso prácticamente casi no se ve. Y algo que, al que yo le pregunto a varios amigos, ¿dónde tú vives tanto? Para tú comprar el pan, ¿qué tú haces? No, bajo el parqueo, cojo mi carro, camino, cojo 3 tapones en 3 cuadras y me bajo en la panadería, ¿no? O voy al supermercado. Eso no puede estar pasando, señores. Tú vives en un sitio, tú tienes que tener la capacidad de bajar y ir a tomarte un café un domingo caminando a un sitio, o comprar el pan, O la fruta. o llevar a tu niño caminando al colegio. ¿Por qué? Porque jueguen en el parque, haga deporte. ¿Entiendes? O que vayan a la cancha, pero sin problemas, sin volverse celoso, de que lo van a atracar o lo que sea, ¿me entiendes? Y se siente un espacio seguro, totalmente seguro. ¿Y ellos cómo lo viven? Así mismo. Con seguridad. Con seguridad. O sea, yo llego ahí sin ningún tipo de temor. Pero sí yo siento como que está esa intención que me encantó que para mí fue como, wow, qué cool. Como que tengan los negocios dentro de su espacio. Y es como que todo el primer nivel lo tienen ocupado así. Y sus modos vivendi es que ellos trabajan ahí, bajan, hacen el trabajo, suben a su casa o están en el local del frente. Y eso me pareció súper interesante porque al final es un colectivo dentro de un espacio. Y así ellos vivían, así ellos viven. O sea, así vive la gente en los barrios. La gente en los barrios busca la forma de trabajar cerca porque en pasaje, para el transporte público, se les va a ir más de la mitad de la ganancia que ellos pueden tener en un día si venden fruta. Entonces... Trabajan ahí mismo, Porque pues, tenemos que buscar la forma de que su forma de vida esté lo más cercano posible. En este caso, ella vive ahí mismo en la barquita, pero hay personas que viven cerca. Y que nos pasa a nosotros en el polígono central. O sea, cada vez más tú buscas que todo te quede cerca porque se resume en calidad de vida. Yo tengo la oficina que si está a 5 minutos de mi casa, yo me voy a mudar y tener que estar 5 minutos, o sea, 10 minutos máximo. Sí. Porque yo no voy a durar más tiempo. Pues. O sea, yo me vuelvo loco cuando yo duro 1 hora en un tráfico para llegar, para resolver algo. Yo quiero antes de cerrar, Esteban, que si hay alguien que tenga esa semillita que se ha planteado como en su cabeza, contrale si doy clase o no doy clase. Si yo, ya con la cantidad de trabajo que tengo, ¿cómo yo me voy a poner a meter clase? A hacer clase también. ¿Qué tú le dirías a esa persona que tienen como ese deseo, pero que tienen el miedo del compromiso de dar clase? Que no tengan miedo. O sea, hay un miedo intrínseco, yo creo que interno, que todos tenemos cuando tú entras en un aula de clase, de qué pueden pensar los estudiantes de ti. Pero tenemos que buscar la forma de que ese conocimiento que esa persona tienen que transmitírselo a alguien. Y si queremos que nuestro país y la sociedad siga evolucionando y cambiando a mejor, tú tienes que aportarle eso a los estudiantes, porque ellos son el futuro de la sociedad. O sea, los jóvenes de ahora que vienen subiendo son los relevos de nosotros, y tú tienes que buscar la forma de que ese relevo sea, por lo menos que tenga una base sólida, para que de ellos sepan despegar y cambiar la sociedad, ya sea aquí o donde hagan su vida profesional. Entonces, no lo vean como, ay, que me vuelve loco. Tú lo puedes coger poco a poco. O sea, por ejemplo, yo no comencé yo siendo profesor titular de una vez. Yo comencé yendo a acompañar a un colega aquí. Yo vi como que esto me gustaba. Yo, pues ya. Y un cuatrimestre después el director me dijo, Esteban, ¿tú estás dispuesto a dar eso? Yo, vamos arriba. Como que asumí el reto y ya me he quedado con eso. Entonces, ¿por qué? Y es eso, o sea, no lo vean como que, ay, que los estudiantes, sí, tú vas a pasar trabajo porque los estudiantes es un mundo, o sea... Y es un reto. Es un reto, pero ese reto te va a llenar, tío. O sea, cuando tú le enseñas a ellos que la lógica que ellos tenían de cómo funciona su habitación de su casa está mal, y ellos mismos, profe, cambié mi cama, o hablé con mi papá para que me voltee la puerta, o no sé qué, no sé cuánto, y ellos se dan cuenta que la cosa funciona mejor en su propio ámbito, así mismo ellos lo van a hacer más para adelante. Entonces, hay un tema de satisfacción personal que es increíble, que yo tengo. Por ejemplo, ahora tú mencionas a Lía. Esa promoción de Lía fue genial, porque yo la primera vez que le di clase fue en pandemia, con una camarita. Qué fuerte.
Y ellos me dicen que yo lo puse a llorar todos los días porque yo le decía de todo. O sea, pero ¿cómo ustedes están planteando eso? Profe, que yo estoy trancado, no sé qué. Entonces vamos a diseñar que aunque tú estés trancado, tú sigues viviendo bien. Entonces, ¿cómo en mi casa no hay balcón? Es un problema. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque tú necesitas un blow off en tu casa. O sea, como un espacio donde tú te puedas sentir, yo estoy afuera, pero estoy adentro. Entonces... Wow, pero eso fue un reto porque yo te escucho hablando de esa clase virtual con los estudiantes y como que me fui a ese momento en pandemia en donde me tocó tener un apartamento pequeño, gracias a Dios tenía un muy buen balcón, pero yo no sé si yo hubiese tenido mi creatividad full en ese momento de pandemia, de miedo, de encierro. ¿Cómo tú manejaste eso? Las clases me ayudaron muchísimo. Wow. Pero muchísimo. O sea, porque yo tuve esa promoción y yo tuve otra promoción que duró la mitad, más de la mitad de la carrera encerrada, cogiendo clases por una camarita. O sea, que ya la experiencia de ir a la universidad ni siquiera la tenían. O sea, tenían 2 años de su vida que no tenían interacción con otra persona. Qué fuerte, señores. Eso es muy importante. Eso es interesante. Y esa generación se va a graduar ahora. Y tú dices que se está graduando esa una muy buena generación. Va a entrar a tesis el cuatrimestre que viene. La mitad de la carrera tuvo trancada. La de Lía, por lo menos. Tuvo mitad. Tuvo como un poco más de interacción. Pero esa generación tiene la visión de que no quieren volver a vivir eso que vivieron. El encierro. Ese encierro. O sea, que son más conscientes de lo que los espacios te pueden aportar. De lo que necesitaba la ciudad. ¿Qué pasaba en la ciudad de Santo Domingo cuando estábamos en pandemia? El Mirador, el Malecón, así, explotado de gente. Porque es el único espacio público que había. Claro. Pero ¿qué pasara si en cada barrio de nosotros donde vivimos tenemos un espacio público adecuado? En caso de un encierro, tú vas al espacio público más cercano de tu casa. Tú le vas a dar vida, tú le vas a dar uso. Ese comercio podía abrir, aunque sean 3 horas, va a vender 3 horas de pan, va a vender 3 horas de refresco, 3 horas de cerveza. Entonces, en vez de coger para el Mirador, a no sé qué, a volverte loco a las 4 y 5 de la tarde para que no te tranque la policía. Entonces, es curioso. O sea, darle clases virtual fue uno de los retos más grandes de mi vida porque es diseño. Tú tienes que rayar plano, tú tienes que... Dirigir también. Dirigir estudiantes. Que no te duermas, préndeme la cámara. ¿Qué tú estás haciendo? Párate de esa cámara. O este diseño, de la distribución, una observación en el pedacito. O sea, dirigir un equipo de diseño para mí fue súper retador cuando estábamos diseñando. Porque cuando tú te estás poniendo de acuerdo es más fácil. Es más fácil. Pero cuando tú estás viendo un diseño en una pantalla del otro lado, que tú no estás rayando ahí al frente de ellos, eso es muy difícil. Entonces, las herramientas digitales, como el mundo no estaba preparado para eso, estaban limitadas. Ya ahora no. Ahora hay 800 aplicaciones que tú puedes resolver. Sí. Entonces, pero tuvimos que resolver. Y ellos entregaron. O sea, yo hice que ellos entregaran un proyecto que ahora, bueno, se está haciendo ahora algo parecido ahí en el 9. El proyecto yo lo puse en el 9 porque yo sabía que eso del 9 se iba a realizar a nivel estatal. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo que yo sé que en un futuro se va a hacer, que es una estación de autobuses, en integración, el 9, ampliamos el 9 y se estaban volviendo locos. Qué chévere. El estudio del lugar, no, hablen con su papá y vayan a dar una vuelta. Profe, que me van a trancar la policía. No, ven en horario normal, que no te va a trancar la policía. Y así, o sea, y así ya también yo lo sacaba de su casa. Porque es que si me estaba volviendo loco yo estaba con mi perrita en mi casa, una locura. Las perritas quedaban mirándome el día entero, como que, ¿qué vamos a hacer? No, mira. Entonces, es curioso, pero yo creo que la parte importante que esa visión que ellos tienen es que ellos ya saben qué tienen que hacer para no volver a sufrir lo que sufrieron. Wow, qué bonita esa perspectiva del mundo de la arquitectura y todo lo que cada generación va viviendo y cómo la importancia de repente que esta generación que vivió eso pueda transmitírselo a una generación que probablemente no lo viva y cómo pueden a través de su vivencia crear esa conciencia en el otro, que es lo que tú estás haciendo actualmente. Y para nosotras ha sido, la verdad es que un espacio de conversación donde pudiéramos durar más tiempo. Tienes que volver, Esteban, porque la verdad es que qué interesante todos los proyectos que en los que estás participando desde distintas aristas y creo que nutre mucho lo que hablamos, los que nos están escuchando. Así que gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy... Este espacio es tuyo. Demasiado feliz de este momentico, de esta conversación que de verdad fue muy interesante. Si en algún momento quieres venir a hablar de algún proyecto concreto que quieres venir a exponer aquí, como te dijo Michelle, o sea, las puertas están abiertas para que podamos nosotros entrar en contacto con esas realidades que si no se tienen espacios de conversación como eso, no todo el mundo se entera.
Sí. Y yo le quiero dar gracias a Antonio León, que fue quien nos... Antonio no involucró, fue. O sea, señora, Antonio León me llamó y me dijo, Michelle, escuchando el episodio de Lía, tú tienes que llevar a Esteban. O sea, va perfecta con el contenido que tú estás creando. Y nosotros lo relajamos, que él es coproducción. No, lo chulo es que Antonio me agarró. Yo creo que fue en un supermercado. Y me dijo de que, mira, yo sé que fue una frescura, pero yo le di tu número a Michelle, no sé qué, para el tema del podcast. Yo me quedé mirando yo, ¿de qué tú me estás hablando? Del podcast de no sé qué diseño. Y yo, ¿y qué fue? No, que ya te van a llamar. Yo, ¿para qué? O sea, yo me quedé como que, wow. Y ahí me dijo, dije, no, Esteban, es que los muchachos que pasan por allá por la oficina siempre te mencionan. Entonces yo dije, bueno, yo no sabía que yo tenía ese efecto. Sí. Y la verdad que gracias por estar aquí. Gracias, Antonio, de verdad, amigo, por acordarnos de esta posibilidad y feliz de tenerte por acá. Gracias. Antonio le debo una visita a la oficina, así que eso va pronto. Yo voy la semana que viene, que vamos a ir a inventar juntos ahora. Perfecto. Le voy a decir para que tú vayas también. Bueno, pues señores, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nosotros felices de una entrega más y de poder compartir este tipo de conversaciones que no solamente nos nutren a nosotros y también que podamos compartirlo con este equipazo de gente que está por detrás de cámara y también todos los que están escuchando. Así que si quieren saber más información de Espacio Diseño, también pueden ir a nuestra cuenta de Instagram, Espacio Diseño _ el podcast. Ahí podrán ver todos los episodios que tenemos a nivel gráfico y también pueden escucharnos en Spotify como también en Apple Podcasts. Si quieren ver también de los proyectos que yo trabajo como marca de estudio de diseño, pueden ir a michelleurtecho.com, tanto en Instagram, en la página web y también en Instagram como Michelle Urtecho. ¿Y tu amiga? Bueno, a mí me pueden seguir en nhpstudio.com, studio.com. Y también en Instagram. Y algo que voy a tener actualmente, que tiene que ver también con el mundo, bueno, de aprender, y que quiero que vayan y lo vean, es que vuelve el entrenamiento gratuito de las 7 tendencias actuales de diseño para inspirarte a crear baños con estilo. Mi mundo es el interiorismo, los materiales de terminación, amo los espacios de baño. Y ese es un pequeño, vamos a decir, aporte que como disfruto mucho el tema de las tendencias y demás, que hago de forma gratuita. Así que pueden acceder y verlo. Y también, Esteban, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Bueno, yo soy poco de redes, pero me pueden seguir en Instagram, en Gran Arquitectura, asimismo.com, o a nivel personal es Esteban Gons, y ahí pueden seguir más o menos algunas cositas que yo voy subiendo, no mucho, pero me tengo que activar un poco más en las redes. Yo soy consciente de... Sí, porque la verdad es que también las redes nos ayudan a mantener contacto con todo eso, de esas iniciativas interesantes que conversaste aquí, así que ya saben. Ya sé. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber llegado hasta el final del episodio. Recomiéndenselo a personas que sepan que pueden disfrutar de este contenido y sobre todo que pueden aportar a las diferentes iniciativas de las que habló Esteban en el día de hoy. Porque si algo creemos nosotros en este espacio de conversación es que juntos podemos crear grandes realidades. Y lo que se puede dar de conexión en el mundo del diseño y la arquitectura es importante. Así que gracias por haber estado aquí y nos vemos en una próxima entrega.